Antiguo Testamento, Hechos capítulo 11, versículo 1 al 18. ¿Lo tienen? Voy a leer. Hechos capítulo 11, versículo 1 al 18. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, y disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en esta casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos. Y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. En estos días estoy leyendo el libro de Jeremías, Lamentaciones, ahora a mí me toca Ezequiel. Son partes del Antiguo Testamento y bastante duro para leer y para entender, porque estos profetas son profetas de los tiempos más difíciles de la nación Israel y Judá. Y cuando estos 2 reinos, aunque en el país de Israel originalmente hubo un solo país, Israel, que fue levantado por el rey Saúl, y luego él, por su desobediencia, Dios lo desechó para que no fuera rey de Israel. En el lugar de él eligió a David. David estableció el reino Israel, pero en la tercera generación del nieto de David, el hijo de Salomón, Jeroboam, y fue muy soberbio. En el tiempo de reinado de su padre Salomón, Salomón hizo mucha obra, mucha construcción. Él construyó el templo de Dios, también el palacio, muchos edificios.
aunque el país de Israel estuvo a su mejor tiempo de la historia, pero en el corazón del pueblo había bastante cansancio por tantas obras. Por eso cuando Rehoboam entró en el reinado, ellos suplicaron al nuevo rey que ya dejara de hacer más obras, diera descanso a ellos, porque ellos ya están muy cansados. Pero Rehoboam, en vez de escuchar el consejo de los amigos de su difunto padre, y prefirió escuchar a los jóvenes que crecieron juntamente con él. Entonces los consejos que son ancianos, son del tiempo del rey Salomón, dijeron: usted debe ser bien compasivo con el pueblo, les debe dar paz. Y a la vez Rehoboam pregunta a los amigos de él, son jóvenes muchachos, que no les pareció bien. No, tú eres el rey, lo que tú quieras hacer, puede hacer, no huye a aquellos ancianos. Son cobardes y solamente quieren conservar cosas. Entonces Rehoboam, por ser muy joven, y le pareció que el consejo de los jóvenes era mejor. Entonces él, conforme al consejo de los jóvenes, pero sin saber discernir ni percibir el corazón del pueblo, que ya está muy cansado, bien arrogantemente él les dijo que el espesor de mi dedo, uno de mi dedo, es más grueso que el espesor de la cintura de mis padres. ¿Qué quiere decir? Si mi padre les ha dado tanto trabajo, yo les voy a dar el doble, el triple. ¿Y qué pasó? El pueblo, que ya estaba muy cansado y se resintió en gran manera y se rebeló diciendo: ¿qué tiene que ver casa de David con nosotros? Ve, reina en tu propia casa, nosotros iremos por nuestra propia cuenta. Así se dividió la nación. En aquel tiempo se levanta un hombre quien en el tiempo del reinado de Salomón fue un enemigo político del Salomón que estuvo en Egipto. Él se regresa, Jeroboam. Era una persona políticamente muy popular. Entonces el pueblo que se rebeló contra la casa de David elige a Jeroboam. Desde aquel entonces el reino se dividió. Entonces por dos reinos: reino Judá, reino Israel. Reino Judá es reino del sur y cuya capital es Jerusalén. Entonces es el original. Entonces el reino Israel es el reino del norte, elige otra capital. Para poder iniciar un nuevo reino se necesitaba nueva capital. Ellos eligen a Samaria. Y Samaria es la nueva capital. Inició el reino de Israel. Desde aquel tiempo, en el país de Israel, dos reinos continuaron reinándose. En el reino de Judá, los hijos de David. En el reino de Israel, y Dios dio la gracia a Jeroboam, pero Jeroboam no fue un buen creyente, sino fue incrédulo. Y por eso, en el reino de Israel cambiaba de los reyes. Entonces algunos más populares y más importantes. Entonces no pudo, mantener la sangre fina de la sangre real. Y por esta razón el reino de Israel y más pronto se apartó los caminos de Dios. Empezó a imitar a diferentes idolatría, religiones de los sirios, de Asiria, de Babilonia, se corrompieron.
Por esta razón, el reino de Israel por Asiria y cayó, y todos fueron llevados a la tierra de Asiria. Entonces el reino de Israel se desaparece en la historia de la nación Israel. Después, un poco más del tiempo, el reino de Judá, que conservó un poco más, porque fue gobernado por los hijos de David, pero entre ellos también hubieron bastantes malos, idolatras. Y después, por la Babilonia, la nación se cae, la mayoría de ellos fueron llevados por cautivo a Babilonia, el reino Judá cayó. ¿Y qué pasó? No sé por qué estoy iniciando con la historia del reino de Judá e Israel. Algo quise explicar, a veces se me olvida entonces, qué estaba explicando. Bueno, sí. Gracias por las ayudas entonces. En este lugar bastante difícil. A veces la mente se va por otros lados. Y bueno, quise explicar a ustedes por qué aquellos profetas eran de los tiempos difíciles, porque eran del tiempo que la nación Israel cayó y luego Judá estaba por caer en el tiempo de Jeremías. Jeremías los profetizó por sus rebeliones, por su desobediencia. Dios les castiga, manda el rey de Babilonia, Nabucodonosor, por lo tanto deben obedecer a él. Entonces él lamentaba. Entonces las predicaciones de Jeremías de puras lamentaciones. Ezequiel también es un profeta, un cautivo estando en Babilonia empezó a profetizar. Pues cuando leemos el libro de Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Osea y algunos libros, y sentimos bastante difíciles exhortaciones y luego advertencia, correcciones, lamentaciones. Entonces en mi corazón que se me surgió un pensamiento. ¿Realmente que los israelitas pueden cumplir la ley de Moisés? Al leer toda la Biblia, el Antiguo Testamento, más de 35 años, sigo llevando la práctica de la lectura bíblica conforme al índice de la Biblia. Muchas veces he leído repetidamente. Sigo haciéndola, creo que hasta que me muera, hasta que el Señor me llame. Pero ¿qué pasa? Según la Santa Escritura, los israelitas nunca pudieron cumplir la ley. Nunca. Sin embargo, hasta la actualidad, los israelitas, actualmente los llamamos en vez de israelitas judíos. ¿Por qué los llama en el lugar de israelitas judíos? Por la misma razón. Después que los israelitas fueron llevados a Asiria, a Babilonia, las 12 tribus de Israel, el país de Israel está formada por 12 tribus, por 12 patriarcas. Son 12 hijos de Jacob, el nieto de Abraham. En los últimos años de la vida de Jacob, Dios cambia el nombre de Jacob, Israel, por Israel. Entonces Israel tuvo 12 hijos. Entonces los 12 hijos de Israel levantaron la nación Israel. Entonces son 12 patriarcas. ¿Qué pasó? El reino Judá, los hijos de David, solo la tribu Judá y Benjamín lo eligieron.
Y las otras 10 tribus eligieron a Jeroboam. Entre las 10 tribus hay una tribu muy poderosa. Son tribus de José. José tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés. Entonces, aunque la tribu de Judá no es una tribu que tiene la elección de Dios que en aquella tribu iban a ser el Mesías, pero por José, que José una vez salvó la nación Israel, edificó en gran manera la nación Israel. Entonces 12 tribus de José, Efraín y Manasés, son bastante poderosas. ¿Y qué pasó? Después que 2 reinos cayeron, los hijos de Israel fueron llevados a Asiria y Babilonia. Ellos se regresan, pero se regresan incompleta. Las 12 tribus nunca más se regresan a la nación Israel. Desde aquel cautiverio, ¿qué pasó? La nación Israel está incompleta. Por eso nosotros podemos ver en el libro de Ezequiel una profecía de capítulo 37, no estoy seguro, una gran profecía que 2 barras de casa de Judá, casa de Efraín, o sea, José, en los últimos días Dios las va a unir por una sola barra. Es una profecía, una de principal obra que el Mesías ha de resolver. Cuando venga el Mesías recuperar la casa de Judá, la casa de Israel, recuperar las 12 tribus. ¿Y qué pasó? Cuando ellos se regresaron a la tierra de Israel y luego construyeron el templo del Zorobabel, ya la nación Israel no es la misma nación Israel antes de que haberse caído 2 naciones. 12 tribus incompletas. Entonces en el corazón de los israelitas había un gran anhelo. ¿Cuándo? ¿Cuándo vendrá el Mesías? El Redentor. Entonces el Mesías tiene algunas principales misiones. Primero, redimir, traer perdón de los pecados, restaurar la nación Israel. Por eso nosotros podemos acordar, el Señor Jesucristo, después de su resurrección, estuvo 40 días y noche con más de 500 discípulos. A muchos Él apareció que les mostró su resurrección. Según leyenda cristiana, los mismos hermanos del Señor Jesucristo son mismos hijos de María, aunque la Iglesia Católica distorsionó esta parte, enseñando que María, después de haber dado luz a Jesucristo, el resto de su vida ha sido virgen, es una pura mentira. La Biblia en mucha parte nos muestra que María, después del nacimiento del Cristo, se volvió a una vida normal de una mujer. Con José tuvo varios hijos. Pero un día Jesucristo estaba predicando en un lugar, los mismos discípulos del Señor Jesucristo le avisan: Señor, he aquí su madre y sus hermanos. La Iglesia Católica me enseña, son primos, dice, para poder depender a su doctrina. Santa María, dice. Pero la Biblia dice que María ya tuvo varios hijos e hijas. En el libro de Gálatas también, apóstol Pablo menciona apóstol Jacobo, quien es el hermano de nuestro Señor Jesucristo, dice. Entonces, entre los libros del Nuevo Testamento,
Santiago es Jacobo, no es el apóstol Jacobo, uno de 12 discípulos del Señor Jesucristo, porque el apóstol Jacobo en el libro de Hechos capítulo 12 fue martirizado por el rey Herodes. Entonces en el libro de Hechos capítulo 15, el presidente de la iglesia de Jerusalén, Jacobo, ¿quién es? Es el hermano del Señor Jesucristo. El libro de Judas del Nuevo Testamento no es el apóstol Judas, es el hermano del Señor Jesucristo. Entonces la Biblia en mucha parte explica que María, después de haber dado a luz a su hijo, según nuestro conocimiento es Cristo, pero nunca fue su hijo, se volvió a la vida de una mujer normal. Según leyenda cristiana, los hermanos de Jesús no le creyeron por el Mesías. Y consideraron, es un hermano loco, nuestro hermano mayor, enloquecido. Pero cuando Cristo resucitó, aparte de algunas personas a quienes en la Biblia está mencionada que Jesús les mostró su resurrección, a mucho más Él se presentó mostrando que Él resucitó. La Biblia dice a más de 500 discípulos, dice. Entonces nosotros podemos entender unas 500 personas. ¿De dónde sacaron tanta fuerza para esparcir esta noticia al mundo entero? Aunque pasaron más de 2000 años. Esta enseñanza sigue siendo anunciados. Muchas religiones se levantaron, se desaparecieron, como nunca hubiesen existido. Esta enseñanza, la enseñanza de estos caminos, que se levantó un país tan pequeño, en una capital tan pequeña. Además, en aquel tiempo, la nación Israel era colonia romana. ¿Cómo sobrevivió? No solo sobrevivió, se expandió. Entonces, al mundo entero influenció. Entonces, aquellas 500 personas, ¿de dónde sacaron tantas fuerzas hasta no temer la muerte? Porque fueron testigos de la resurrección del Señor Jesucristo. Imagínense, ustedes en esta vida, en vivo, si hubieran visto Jesús resucitados delante de ustedes. ¿Vieron cómo se murió? Realmente se murió. Ellos vieron cuando Jesús expiró, cómo su cuerpo se endureció, se volvió un cadáver. Ellos vieron el costado de Jesucristo abierto. Un soldado romano con una punta de lanza romana y clavó, y cuando lo arrancó, sacó el costado abierto, salió un poco de sangre y agua. ¿Qué quiere decir? Ya no había más sangre. En el lugar de sangre, el líquido del cuerpo, porque el 70% del elemento del cuerpo humano es agua. Por eso, por donde quiera nosotros vemos que hubo un accidente. Cuando nosotros vemos algún lugar donde una persona se atropelló y se murió, más que la mancha de sangre vemos una mancha de agua. ¿Y por qué es así? Cuando la sangre que pierde cantidad de sangre, ya no hay más sangre en el cuerpo. En el lugar de sangre, el líquido del cuerpo empieza a salir del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Está muerta. Entonces, del costado del cuerpo del Señor Cristo salió un poco de sangre y luego agua. ¿Qué quiere decir? Totalmente muerto está. Ellos lo vieron muertos.
Entonces, después de 3 días Jesús resucitó. Cuando ellos vieron Jesús resucitados, imagínense aquella emoción y convicción. Es plena. Pero todos los que vieron la resurrección de Cristo, ni siquiera les importó perder sus bienes hasta sus propios amados miembros de la familia, ni su propia vida. Porque estuvieron seguros de la vida eterna. Estuvieron seguros de la segunda venida del Señor Jesucristo. Algunos de ustedes que llevan una vida vencida ante la situación, una vida perdedora, la razón principal, la falta de la convicción en Cristo Jesús. Si realmente ustedes tuvieran la convicción de la vida eterna, el perdón de todos los pecados en su nombre y la certeza de vida eterna con Cristo, ¿qué les importaría tantos? ¿Cuál situación les importaría tanto? En este mundo, ascenderse del puesto y posición, que alzar sus sueldos, no sería una alegría principal, sino secundaria nada más. Ser ricos, ser pobres, tener un buen recurso o recursos escasos, ¿qué nos importaría? Por eso, cuando veo un hermano, una hermana siempre débil, no alguna vez, siempre débil, en el primer lugar en mi corazón, dudo de su salvación. Y trato de averiguar quién compartió con él o con ella. ¿Cómo lo compartió? Si la certeza de vida eterna fuera bien segura, tan solo por haber recibido la salvación, puede triunfar ante muchas situaciones. Me olvidé cifras exactas. Anteriormente, un médico cristiano, él estudió. Cuando una persona tenga la convicción, la certeza de la salvación, de la vida eterna, ¿cuántas enfermedades se sanan automáticamente? Porque muchas enfermedades son de la causa del estado psicológico, de estrés. Según mi recuerdo, más de 300 enfermedades. Tan solo por haber recibido la salvación, obtener la certeza de vida eterna se sana por sí misma. ¿Por qué? Son producto de estrés, desesperaciones. Entonces los cristianos del primer tiempo obtuvieron grandes fuerzas. En el libro de San Juan que dice, aparte de todas las cosas mencionadas, escritas aquí, Jesucristo ha hecho muchas más cosas, milagros, a muchas personas apareció, pero sí trataría de escribirlos. Este libro es insuficiente, ni el espacio debajo del cielo, la tierra, sería suficiente para poder escribir todo lo que Jesucristo hizo, dice. Entonces Jesucristo apareció a sus hermanos Jacobo, Judá. Ellos luego pudieron creer, realmente es el Mesías. En mi corazón, por eso tengo ese pensamiento. ¿Cuándo los israelitas cumplieron la ley de Moisés? ¿Cuándo? ¿En qué momento de la historia de dos naciones fueron perfectamente fieles? Y después la nación Israel, casi cerca de 2000 años, estuvieron
esparcidos en todo el mundo como errantes vivieron. Y se regresaron y otra vez levantaron nación. Pero Israel no es el mismo Israel del tiempo de David. Afectados, incompletos. Ni siquiera se identifica yo de qué tribus. No hay la manera de ya discernir. Entonces, de toda la manera, la tribu Judá es la tribu real. Son hijos de David. Todo el mundo prefiere ser llamados como judíos de tribu Judá. Por esta razón, actualmente ellos quieren ser llamados judíos. Pero en realidad no todos son judíos. Israelitas, pero no todos son de la tribu de Judá. Ya entonces nosotros podemos pensar. Según la Santa Biblia, yo leo el mismo Antiguo Testamento que los israelitas leen. Claro, ellos en su idioma, yo en mi idioma, en el idioma español. Más de 35 años he leído. No sé cuántas veces, bastantes veces. Pero ¿qué pasa? Según mi lectura bíblica, la nación Israel nunca pudo cumplir la ley de Moisés perfectamente en ningún tiempo. ¿Y por qué actualmente los israelitas que se les presentan como pudieran cumplir toda la ley, exigen, insisten a la gente cumplir la ley de Moisés? Es necesario estudiar qué ocurrieron a la iglesia de Jerusalén después del día Pentecostés. Ya, ¿qué es el día Pentecostés? Proviene del latín, significa 50 días. El día 50, a partir de la resurrección del Señor Jesucristo, resucitó en el día de la fiesta de la primicia. Según la enseñanza de Moisés en el Antiguo Testamento, después de haber cumplido fiesta de Pascua, fiesta de los panes sin levadura, que les toca el día de reposo. Después del día de reposo, el primer día es la fiesta de primicia. El día que debe ofrecer a Dios la primicia de sus cosechas. No es la fiesta de la cosecha, sino primicia. Jesucristo resucitó en el día de la fiesta de primicia. Qué coincidencia. Llegó a ser el primer fruto de la resurrección. Entonces, desde el día de la fiesta de primicia, 50 días. Es el Pentecostés. Originalmente, la fiesta de la cosecha, de los agradecimientos. Entonces, el Espíritu Santo cayó en el día Pentecostés. Así nosotros podemos entender, ustedes se dan cuenta, los días festivos de Israel, de la ley, son sombra de las cosas que han de venir. Y muchas fiestas ya se han cumplidas, pero aún han quedado algunas fiestas que han de suceder. La ley tiene la sombra de los bienes venideros. La ley es la sombra de los que han de venir. En el día Pentecostés cayó el Espíritu Santo. Luego yo voy a dar examen a ustedes, voy a preguntarlos. Muchas informaciones importantes estoy dando a ustedes después de predicación. Voy a preguntar a ustedes qué es el día Pentecostés, qué es la fiesta de la primicia. Voy a preguntarlos, que deben escuchar bien ustedes. Entonces, en el día Pentecostés cayó el Espíritu Santo en la fiesta de la cosecha. ¿Qué quiere decir?
el Espíritu Santo cosecha frutos salvos en estas tierras. Entonces el Señor Jesucristo, antes de su resurrección, casi ya estaba por cumplir 40 días. Jesús, después de su resurrección, estuvo 40 días con los discípulos. Después de su ascensión, en 10 días cae el Espíritu Santo. Y después de la ascensión del Cristo hasta el día Pentecostés, hay un lapso de 10 días. ¿Qué pasa? En el día 40, que Jesucristo estaba ya a punto de ascenderse, los discípulos en el libro de Hechos capítulo 1 le hacen una pregunta. Ahora es el tiempo de restaurar a Israel. ¿Por qué? Es una de creencia de la nación Israel. Cuando venga el Mesías, redime, trae el perdón de los pecados de la nación Israel y restaura la casa de Judá y la casa de Efraín, o sea, Israel. Jesucristo redimió. Los discípulos estuvieron seguros de la redención, del perdón de los pecados. En el corazón de ellos, nuestro Señor es el Mesías, Cristo. Entonces debe restaurar a Israel. Por eso le preguntaron. Y entonces, ¿ahora va a restaurar a Israel? Jesús, que les dijo, el tiempo solo el Padre Dios sabe. Y solo cuando haya recibido el Espíritu Santo, recibiréis el poder, me seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Luego se ascendió. Entonces el tiempo de restaurar la nación Israel, Jesucristo no mencionó, sino el tiempo está señalado por Padre Celestial. Entonces llegará el tiempo que la nación Israel se restaure y se regrese a la obediencia al Santo Evangelio. Pero mientras, cuando hayan recibido el Espíritu Santo, me seréis mi testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y entre los gentiles hasta los confines de la tierra. Pero llama mi atención. Los israelitas en el día Pentecostés recibieron el Espíritu Santo. Cuando ellos recibieron el Espíritu Santo con su máximo poder se manifestó en Jerusalén. Grandes señales, prodigios. Los discípulos fueron llenados del Espíritu Santo. Originalmente era gente analfabetadas, gente de pocas palabras, de nivel muy bajo, pero muy, muy valiente y fluido en cualquier lugar, en cualquier parque, plaza, ante cualquier número del público. Ellos, como doctores, como sabios, empezaron a predicar. Toda la ciudad de Jerusalén estaban atónitas. ¿Qué pasa? Ellos no son de Galilea, no son galileos, no son provincianos, no son campesinos, no son gente de poco estudio. Pero ellos predicaban fluidos, citando algunos libros del Antiguo Testamento como si fueran doctores del Antiguo Testamento, haciendo comparación con el hecho del Señor Cristo. Todo el mundo estaba sorprendido. Los apóstoles, sin querer, oraron por algunos enfermos. Nunca ellos esperaron que sucedieran algún milagro. Al orar se sanaba de sus enfermedades. Pero la Biblia, mientras tanto que yo leo la Biblia, me hace una pregunta. ¿Por qué aquellos apóstoles, como 500 hermanos, entre 500 hermanos, supuestamente estaban haciendo una revolución en Jerusalén? Ni uno se acordó de la palabra del Señor Cristo.
cuando haya recibido el Espíritu Santo, recibiréis el poder. Me seréis mi testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Ninguno de ellos se acordó que esta gran salvación, no solo el pueblo judío, no solo para los circuncisos, sino para hasta los gentiles. Solo entre ellos, solo a los judíos estuvieron compartiendo. En el libro de Hechos, capítulo 2 al capítulo 6, podemos ver grandes obras del Espíritu Santo en Jerusalén. ¿Cuántas personas estaban recibiendo la salvación? Al día 13,000, en el día siguiente 5,000 personas se convirtieron. Imagínense, yo en mi vida, yo he sido testigo. En un día recibí la salvación más de 700 personas. Yo estuve en ese seminario histórico de nuestra misión, que el pastor Oxpar dirigió en el Colegio Femenino Isabel, del Corea del Sur, la ciudad Busan. Después de 5 días del seminario, en un día, 700 personas confirmaron la salvación. Pero imagínense, en el día, después del día Pentecostés, en un día, 3,000 personas. Otro día, 5,000 personas. Grandes obras de Dios se manifestaron. Esto está escrito hasta el libro de Hechos, capítulo 6. ¿Qué pasa? ¿No les parece algo extraño? Jesucristo dijo antes de su ascensión: yo les voy a dar el poder. Idos hasta los confines de la tierra. Predicad a todos los gentiles, a todos los que creen en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, bautizar. Todo lo que yo os he enseñado, enseñad a ellos y guardar. Hasta los confines, hasta los últimos días del mundo yo voy a estar con vosotros. Jesucristo habló bien claramente esta enseñanza, esta gran salvación, no solo para el pueblo judío, dijo que fuera hasta los confines de la tierra, a todas las naciones, predicara. Todos los que creyeren, no importa que cuál sea su nacionalidad, su cultura, su religión, que había sido, pero al momento de creer en mi nombre, bautizara en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Que el Señor va a estar con ellos. Otra vez dijo: cuando haya recibido el Espíritu Santo, recibiréis el poder. Me seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. ¿Qué pasa? Los hermanos judíos de la iglesia de primer tiempo, como en grupo estuviera hipnotizados. Ninguno se acuerda de la palabra de Cristo. Ninguno piensa en ir a otras naciones. Bueno, la voluntad del Espíritu Santo prevalece a nuestra propia voluntad. Ustedes, si se unen con la voluntad del Espíritu Santo, llevará una vida triunfante. No todos los hermanos que han recibido la salvación se han convertido en cristianos, se unen con la voluntad de Dios. Muchos hermanos, después de haber recibido la gracia de ser salvo, siguen a sus propias voluntades. Bueno, un cristiano salvo, si no se acuerda de la voluntad de Dios, no sé cuál es la razón, yo no sé, intencional
o no intencional, yo no sé. Solo quiere hacer su propia voluntad. ¿Él podrá hacer una vida haciendo su propia voluntad? No. Si realmente fuera el Hijo de Dios, porque en Él está presente el Espíritu Santo no está muerto. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Empieza a operar. El Espíritu Santo solo se interesa en hacer voluntad del Padre Celestial. Por eso el Señor Jesucristo nunca dijo: cuando haya recibido el Espíritu Santo, recibiréis el poder, que vosotros tendrías que ser mi testigo, sino me seréis mi testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Él confió el ministerio del Espíritu Santo. Por más que tú quieras, no quieras, cuando recibe el Espíritu Santo, recibirás el poder. Tú me serás mi testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Entonces Jesucristo encomendó toda su preocupación al ministerio del Espíritu Santo. Bueno, hasta Hechos capítulo 6, los discípulos en algún sentido son obedientes, pero en algún sector son muy rebeldes, desobedientes. No hacen caso a la voluntad del Espíritu Santo. Ninguno de ellos se acuerda de los gentiles. Entonces podemos ver quién gana. Hay algunos hermanos que llevan una vida muy sufrida. Todo lo que hace se estorban, les sale muy mal. Deben pensar por qué. Seguramente estará llevando una vida contraria que la voluntad del Espíritu Santo. Está en una dirección equivocada. Pero si te arrepientes y puedes discernir el corazón de Dios, y percibiendo su corazón, te vuelve, te convierte, te une con la voluntad del Espíritu Santo. Si tú quieres hacer lo que el Espíritu Santo quiere hacer, desde ahí vas a poder notar la diferencia de la vida. Inicia un nuevo capítulo de la vida. Todo lo que quiere hacer, por más que haya algunos padecimientos, verá la compañía de Dios, la victoria, el triunfo. Por eso en nuestra iglesia podemos ver dos clases de hermanos. Algunos hermanos que se nos presentan testimonio de victoria y triunfo. Estuve difícil, estuve afligido, estuve muy mal, pero el Señor cómo me bendijo, cómo me ayudó, cómo en mi vida Dios me rescató, cómo Dios me permitió esta gloria. Glorifica a Dios. Hay algunos hermanos, cada vez que le toca testimoniar, al tomar el micrófono, empieza a llorar. Estuve difícil, así me ha sucedido. Bueno, en la vida de cualquiera, ¿a quién no le padece? Pero ¿por qué en su vida solo padecimiento? Deben entender por qué. Está en contra el Espíritu Santo. Una vida insensible, después de haber recibido una gran salvación, no le importa en saber, porque me salvó, ¿qué quiere hacer conmigo? Ni piensa, ni medita. Solo quiere hacer en el resto de su vida la vida que él quiera. Entonces, ¿el Espíritu Santo está muerto? ¿Está ausente? No. Empieza a operar en la vida de él. Eso es lo que nosotros podemos ver en el libro de Hechos capítulo 7. Que pareció que ya nadie puede oponer a los cristianos. Porque gran número, 13,000, 5,000. Imagínense ahora cuántas personas. Hasta los principales de judíos. Todos lo temieron. Pero ¿qué sucede? Un diácono, Esteban, de la Jerusalén, se llenó del Espíritu Santo, empezó a predicar.
Cuando una persona se llena del Espíritu Santo, según nuestros pensamientos comunes, siempre debe suceder lo bueno nada más. Y también sucede lo malo. Ya, ¿cuál fue la esencia de la predicación de Esteban? Vamos a ver Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículo 51. Antes de ver el capítulo 7, vamos a ver el capítulo 6, versículo 11. Porque el público acusó a Esteban. Por esta acusación, Esteban, en un lugar ante gran número, empieza a exponer. Vamos a ver. Hechos capítulo 6, versículo 11. Es un falso testimonio contra Esteban. Versículo 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés, contra Dios. Ya, ¿cuál fue el motivo que causó al pueblo judío una gran molestia e inquietud? Pues dijeron que estas personas blasfeman contra Moisés. Nunca ellos hablaron contra Moisés, sino hablaron que por las obras de la ley no se puede recibir la salvación, sino por la fe en el nombre del Señor Jesucristo y su muerte. Entonces, esto fue la acusación. Él dice que no hace falta cumplir la ley, y entonces el núcleo del Santo Evangelio no es atacar la ley, hablar de la inutilidad de la ley, sino explicar que por las obras de la ley no puede ser justificado, no puede ser salvo, sino por la fe en Cristo Jesús. Pero aquellos que buscan una acechanza distorsionaron las cosas. El blasfema contra Moisés. Bueno, entonces Esteban empezó a predicar. ¿Cuál fue, como digo, el núcleo, el enfoque de su predicación? Cuando los israelitas fueron obedientes. ¿Cuándo? ¿En qué momentos cumplieron toda la ley? ¿En qué momento ellos recibieron los santos profetas que les advirtieron, les exhortaron que no han cumplido la ley, que ni van a poder cumplir, y va a venir el Mesías? Cuando venga el Mesías les va a salvar. Ellos ni cumplieron la ley, ni aceptaron la profecía de santos profetas que les advirtieron, les exhortaron que no han cumplido, no han podido ni van a poder cumplir, y luego va a venir el Mesías. Cuando venga el Mesías va a poder recibir la salvación. No cumplieron la ley ni creyeron la llegada de la Mesías. A todos los profetas apedrearon y mataron. Los israelitas se glorian por sus padres. Bueno, ¿sus padres realmente han cumplido la ley? ¿Los antepasados de israelitas han sido fieles con la ley de Moisés? ¿Cuándo? Según la Santa Biblia, ¿cuándo? ¿Cuándo ellos cumplieron toda la ley? Cuando ellos aceptaron, mientras tanto que un profeta estaba vivo, estaba presente, les exhortaba que no han podido cumplir la ley, ni van a poder cumplir la ley. Entonces el pueblo dijeron, entonces ¿qué hacemos?
va a venir la esperanza de Israel. Va a venir el Mesías. Cuando venga Él les va a salvar. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Mientras que un profeta estaba vivo que les decía la venida del Mesías, lo recibieron. Lo odiaron, lo mataron, sino después de su muerte, dijeron, era un profeta de Dios. Pero la Biblia, ¿qué nos presenta? Siempre estuvieron contra el Espíritu Santo. Siempre contra Dios. Un día es Cristo que dijo, bueno, bien han dicho. Ustedes mismos dicen, yo si hubiese estado en el tiempo de mis padres, que hubiera obedecido al profeta, lo hubiera recibido, no lo hubiera rechazado. Bien han dicho. Ustedes mismos dicen la verdad, que sus padres no han obedecido a los profetas, sus padres no han cumplido la ley de Moisés. Luego es un dilema ilógico que dicen, estoy bien orgulloso de mis padres, conforme a sus enseñanzas voy a tratar de cumplir la ley. Eso no es algo ilógico. Ilógico. Habla algo ilógico. Ellos mismos dicen, si yo hubiera estado en el tiempo de mis padres, yo hubiera obedecido a Moisés, a Samuel, hubiera cumplido toda la ley. ¿Qué quiere decir? ¿Que sus padres han sido buenos o malos? Malos. Pero se glorian de ellos. Y como pudieran cumplir la ley, enseñan que deben cumplir la ley. Dilema. Es ilógico. Se creen muy inteligentes, pero están entenebrecidos, necios, insensatos. No saben de qué están hablando. Entonces, Esteban, exactamente este punto él tocó. ¿Cuándo? ¿Cuándo ustedes cumplieron toda la ley? ¿Ustedes aceptaron a Moisés? No. ¿Aceptaron a los profetas? No. ¿Cumplieron la ley? No. Por eso Dios finalmente envió el Santo Mesías para redimir a ustedes. Lo mataron. Porque siempre ustedes están en contra del Espíritu Santo. Una predicación fuertísima. Vamos a ver el versículo, capítulo 7, versículo 51 al 53. Hechos capítulo 7, versículo 51 al 53. Duro de servicio. Yo no puedo imitar la voz de Esteban. No como él hubiera dicho, duro de servicio. Duro de servicio. O más, o tal vez más que estos. Duro de servicio. Si Esteban hubiera sido mexicano, con otra expresión. No voy a decirlos en el púlpito. Entonces, algunos insultos, grosería mexicana que he aprendido. Entonces, duro de servicio. Incircunciso del corazón, de oídos, vosotros resistéis siempre al Espíritu Santo. Esa es la verdad. Siempre resisten al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles, no la guardasteis. Dos puntos importantes. Por la disposición del ángel, ellos recibieron la ley. ¿Guardaron? No. Entonces, ¿creyeron el Santo Mesías? Tampoco.
Entonces el enfoque de la predicación del diácono Esteban, espero que los diáconos de nuestra iglesia sean así. No solamente cuentan algún billete, hacer cuenta de tesorería o algún servicio, pagar pagos, no solamente algunos asuntos. ¿Y qué pasó? 2 puntos muy sensibles. 2 puntos de pura hipocresía de los israelitas, disfrazados, pero adentro siempre han sido desobedientes, siempre han sido perseguidores de los profetas. Cuando Esteban tocó este punto, ya se explotó. Tapando sus oídos, ya no pudieron oír más. Tapándose, ¡vamos a matarlos! ¡Vamos a matar! ¡Ya no puedo más! Se fueron, lo agarraron, luego lo apedrearon, lo mataron. ¿Qué ha sucedido? Un diácono estuvo lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo resultó? Una gran persecución inició. Los hermanos no pudieron percibir esta persecución es para el bien. Es el cumplimiento de la palabra del Señor Cristo. Me seréis mi testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Nosotros de esta parte podemos percibir una enseñanza sumamente importante. Si tú, después de haber recibido la salvación, nunca a ti te importa meditar en la voluntad del Señor, porque me ha salvado, para que me permite vivir. Solo te dedica en hacer tu propia voluntad. Bueno, verá, ¿quién gana? ¿Quién va a salir como ganador? Yo o el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no le deja vivir conforme a la carne. Le quiere involucrar a la voluntad de Dios. Trae la situación. La persecución, ¿quién mandó? ¿Satanás? La persecución contra la iglesia de Jerusalén, ¿quién mandó? El Espíritu Santo. Estuvo lleno del Espíritu Santo. Mismo Espíritu trajo la persecución. Así es. Esta parte para mí es una enseñanza muy seria, muy importante. Me causa el miedo. A ustedes, creo que a muchos no. Porque libremente hacen sus propias voluntades. Si realmente ustedes son del Cristo, el Espíritu Santo está con ustedes. Si Él estuviera con ustedes, nunca les dejará vivir conforme a sus deseos. Tarde o temprano, de una de otra manera, Él va a intervenir en la vida nuestras para que nosotros hagamos la buena voluntad del Padre Celestial en el resto de nuestra vida en esta tierra. Amén. Doy gracias al Señor. Por esa razón, se divide por 2 líneas, 2 clases de vida de los cristianos. Algunos llevan una vida triunfante, victoriosa. Algunos llevan una vida perdedora, una vida castigada, una vida oprimida. Pero no se da cuenta por qué tras una situación, otra situación, siempre le viene algo contra él. No se da cuenta por qué. Porque el Señor le quiere intervenir, que interrumpir para que deje de andar conforme a la carne, se regresara a la voluntad de Dios. ¿Qué pasa? Capítulo 8. Algunos esparcidos pensaron a toda Judea.
Mientras que se iban tristes, hablaron del Señor Jesucristo. Alguno de ellos, otro diácono de la iglesia de Jerusalén, Felipe, él se dirigió sin alguna intención hacia Samaria. ¿Quién lo está llevando a Samaria? El Espíritu Santo. Ex capital del reino Israel, donde fue el centro de las idolatrías. Son judíos, medio judíos, pero los judíos ortodoxos no los reconocen por judíos, sino peor que gentiles. Entonces Felipe llegó a Samaria. En Samaria empezó a compartir. ¿Qué pasó? Los judíos ortodoxos rechazaron. Los que son medio judíos, odiados, menospreciados por los judíos ortodoxos, aceptaron. Se manifestó gran obra de la salvación. Esta noticia alcanzó al oído de los apóstoles de Jerusalén. Envía a Pedro y Juan para reafirmarlos. Inicia la iglesia de Samaria. Y luego el Espíritu Santo otra vez habla a Felipe, le manda hacia el sur del desierto. Él, obedeciendo la voz del Señor, cuando se fue hacia un rumbo de nada y nadie, se encuentra con un caravanos, un etíope de alto cargo, alta función, estaba regresando a su país en su carro a los caballos, leyendo una parte de Isaías. Entonces Felipe le predica y recibe la salvación. El evangelio entra a Etiopía. Bueno, les hago una pregunta. ¿Estos hechos de quiénes son? ¿De Felipe? Nunca fue de Felipe. Por eso el título de ese libro es Hechos. ¿Hechos de quién? ¿De los apóstoles? No. Hechos del Espíritu Santo. A mí me importa mucho en mi vida cuántas veces a mí me está sucediendo los hechos del Espíritu Santo. Es uno de mi principal punto de interés. Al ver a algunos otros ministros de otro país, aunque sea un ministro nativo, a mí me interesa cuando alguien sin darse cuenta empieza a dar un testimonio de los hechos del Espíritu Santo. Me alegro en gran manera, yo le doy mi reconocimiento, eres un siervo de Dios. En mi vida a mí me importa cuántas veces en mi vida están sucediendo los hechos del Espíritu Santo, que se puede decir ni siquiera 1% por mi hecho, sino puro hechos del Espíritu Santo. No por mí, sino por el Señor. El Señor fue el Señor por mi cuerpo, pero nunca fui yo. Tengo unos cuantos testimonios. Me alegro de aquellos testimonios. También anhelo que en mi vida sigan sucediéndolos. En la vida de ustedes también. Amén. Entonces deben pensar en mi vida cuántas veces realmente fuera de mi intención, fuera de mi voluntad, nunca yo lo pensé. Pero siendo dirigido por el Señor, sin querer ser involucrado en la obra del Señor, estoy haciendo su voluntad. Eso es muy importante. ¿Quién es el cristiano espiritual? El que en su vida sucede, esto es el cristiano espiritual. Aunque tú que te presenta como un hombre piadoso, pero en tu vida nunca se manifiesta hechos del Espíritu Santo, sino tu propia diligencia, tu propia inteligencia, eres un religioso. Si fuera realmente un cristiano espiritual, a él le importa ser tomado por el Espíritu Santo. Eres un hombre espiritual. Eres digno de ser llamado varón de Dios. No cualquiera que tiene el título de pastor, profetas, es el varón de Dios. El varón de Dios, realmente el hombre quien Dios lo usa
el Espíritu Santo lo usa, es el varón de Dios. Felipe nunca pensó en predicar en Etiopía. El Evangelio llegó a Etiopía. Aquí podemos ver la obra del Espíritu Santo. Capítulo 9, el famoso perseguidor, una élite de élites, reconocido por la sociedad judía, por su celo de la ley, por su mérito en la ley, por su carrera académica. Saulo se convierte en cristianos. Por una especial revelación del Señor, él se convierte aceptando que Jesús fue el Cristo. Capítulo 10. Pedro, el Evangelio por primera vez se anuncia a un romano. Ya el Evangelio fue anunciado a un etíope, también a los samaritanos. Pero por primera vez el Evangelio se anuncia a un europeo romano. Al Espíritu Santo a él le costó mucho mover el corazón del Pedro. Porque el corazón del Pedro, siendo un discípulo salvo, pero en él es fuerte la influencia del judaísmo. El judío es el centro, judaísmo. La cultura, la tradición, la mente judía es el centro del mundo, es el judaísmo. ¿Qué pasa? En él el judaísmo es más fuerte que la misma palabra del Señor Jesucristo. Dijo que fuera hasta las confines de la tierra, a todas las naciones, predicara. No piensa en predicar a los gentiles. ¿Cuánto le costó al Espíritu Santo para poder llevarlo a la casa de un romano? Le costó mucho. Vamos a ver Hechos capítulo 10. Versículo 14 y 15. Hechos capítulo 10, versículo 14 y 15. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Dios le quiere mandar a casa de Cornelio, romanos italianos. Entonces Pedro estaba en la casa de un curtido, un hermano cuyo nombre es Simón, esperando las comidas. Entonces en la terraza estaba orando, le cayó medio sueño y éxtasis. ¿Qué pasó? Vio una visión. 3 veces repetidamente del cielo se baja una canasta, un lienzo de 4 puntas amarrada desde el cielo. Y adentro había toda clase de seres inmundos y fieras, también cuadrúpedos, reptiles. Imagínense, cocodrilo y algunos animales inmundos. Dios dijo: mata y come. Pedro se niega: no, en mi vida nunca he comido cosa común y cosa inmunda. El judaísmo, el legalismo fuerte. En mi vida nunca he comido cosa común, inmundas. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Es la voz del Espíritu Santo, versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios limpió. ¿Qué es esto lo que dijo? Lo que Dios limpió. ¿Quiénes son?
gentiles. Gentiles. Los cuadrúpedos, que fieras, reptiles, son símbolos de los gentiles. En la vida nunca ellos conocieron la ley de Dios, ni les importó cumplir la ley de Dios, solamente les importó hacer lo que les da la gana. Cuadrúpedos, reptiles, fieras. Entonces el concepto judío, aquellos gentiles, en algún sentido, ¿cómo los tratan? Cuadrúpedos, reptiles, fieras. Mata y come. No. Dios que dice, ¿por qué lo que Dios limpió? Gloria a Dios. ¿Quién fue el que nos limpió? Dios. Gloria a Dios. Según este concepto del legalismo, que el judaísmo, yo soy también una especie de reptiles, cuadrúpedos, o quién sabe, que fieras, algún animalcitos. Lo que Dios limpió, no me dices que son comunes. La voz del Espíritu Santo es la decisión de Dios. ¿De qué habla? Son las naciones que nunca les importó la ley, mi ley, nunca me buscó. Vivió como animales, pero es mi voluntad. Ya yo los limpié, dice. Amén. Gloria a Dios. Son mis hijos, mi pueblo, dice. No me dice que son comunes. Así apóstol Pedro con mucha dificultad llegó a casa de un romano italiano. Entonces, ¿cuál es la debilidad de Cornelio? No judío, nada más que estos. Pero, ¿cuáles son cualidades de Cornelio? En muchos. Él no se puede comparar con la persona de Pedro. Pedro, un provinciano, pescador. Eres jefe de 100 soldados italianos. Imagínense, en aquel tiempo, podemos hacer una comparación con la tasa del habitante, número de habitantes. Un italiano bajo su poder, 100 romanos. Esto no significa que es una persona política que actualmente tiene 100 personas bajo su poder. Puede ser miles de personas. ¿Qué pasa? Educado, elegante, en muchos sentidos tiene mayores cualidades, pero tan solo por ser gentil, ¿cómo consideras? Cuadrúpedo y reptil. Y Pedro no fue tan humilde delante de Cornelio. Cornelio, ¿cómo lo esperó? Arrodillados, con toda su familia. Pedro de pie parado. Y predicó, ¿qué pasa? El evangelio que los israelitas rechazaron. Este italiano romano, originalmente idólatra, con humildad aceptó y creyó. Al momento de creer, él vio que se les cayó el Espíritu Santo. Primer romano que recibió el Espíritu Santo. Capítulo 11. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿Cuál fue la reacción de ellos? ¿Favorable? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Eso fue la reacción de ellos? Versículo 2. Cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Molestos. ¿Tú enseñaste esto a aquellos cuadrúpedos reptiles? ¡Está prohibido! Entonces,
me hace pensar cuán fuerte en el corazón de ellos una idea fija, una tradición fija, el judaísmo. Entonces nosotros podemos recibir una advertencia de la Biblia, tener el prejuicio es dañino para nuestras vidas. Por tener un prejuicio, nosotros podemos rechazar supuestamente los ángeles de Dios. Algunos que Dios a mi vida me ha enviado como ángeles de parte de Dios para ayudarme. Pero por mi prejuicio, aquellos ángeles yo puedo correrlos. Cuán peligroso es tener el prejuicio. Versículo 3, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Ya Pedro les tiene que exponer otra vez testimonial cómo fue en verdad. Si fuera yo no me hubiera ido, no quise irme. Entienda por favor, créame, yo no quise ir. Pero del cielo se me cayó 3 veces un lienzo, adentro había cuadrúpedos, reptiles, animales. Del cielo me dijo que matara y comiera, yo lo negaba, me dijo que, ¿por qué lo que Dios limpió? Tú me dices que son comunes. Yo no entendía qué significaba y luego oí que a la puerta llegó los mensajeros de Cornelio, me fui a su casa, yo en realidad no quise entrar, créame, yo no quise entrar. Yo he oído que luego de haber predicado tú has comido con ellos, algunas comidas que no son limpias. ¿Quién los dijo? ¿Cómo tú te enteraste? Pero no fue por mi voluntad. Entonces, difícil. Vamos a ver. Versículo 16. Versículo 15. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas esas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Aquí podemos ver una lucha. ¿Qué pasa? Esa lucha de hace 2000 años. Este fantasma se ha resucitado en la actualidad. ¿Cuántas iglesias enseñan cumplir la ley? ¿Cuántas iglesias tratan de judaizar a los cristianos? En los cultos, alguna cultura judía, alguna costumbre judía. Algunas se viste como un judío. Se confunden en gran manera. En gran manera. Bueno, por leer la Biblia, ya que Jesucristo, nuestro Señor, fue israelitas, amar a Israel, tiene alta estima al Israel, bueno, está muy bien, no hay problema. Pero judaizarse es otra cosa. Otra cosa. He oído hasta algunos se circuncidan, dice. ¿En qué siglo estamos viviendo? El problema del cristianismo moderno, los líderes cristianos, también los miembros, han dejado la Santa Biblia. No leen la Biblia. Sin leer la Biblia, ¿cómo tú puedes percibir el corazón de Dios? Hace la vida
por pura suposición, imaginación. Debe leer la Biblia. Ya que no leen la Biblia, cualquier enseñanza que les parezca bien, acepta. Capítulo 12, muere el apóstol Jacobo, el primer mártir. No es primero, fue Esteban, ¿no? Capítulo 13, ¿qué sucede? Vamos a ver, versículo 38. Capítulo 13, versículo 38. Ya aquí, Hechos capítulo 13, versículo 38 nos habla algo muy importante, un acontecimiento importante. Primer griego recibe la salvación. Ya un etiopeo recibe la salvación, samaritano, etiopeo, luego romano, ahora griego. Versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Vamos a ver el versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí, nos volvemos a los gentiles. ¿Qué sucede? Cuando Bernabé y Pablo llegó a Antioquía de Pisidia, no es misma Antioquía, es otra Antioquía, Antioquía de Pisidia, aún los hermanos solo hablaban a los judíos nada más. Los esparcidos no compartían el evangelio a los gentiles, solo a los judíos. Los que fueron esparcidos solamente predicaban a los judíos de diferentes regiones. Pero ¿qué pasa? En Antioquía, Bernabé y Pablo llegaron, compartieron, los griegos aceptaron el evangelio. Entonces los judíos de misma legión se levantaron. ¿Por qué esto se enseña a los gentiles? Y apóstol Pablo aquí hace una declaración. El evangelio se decide dirigir a los gentiles. Versículo 46 es una declaratoria, es muy importante. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí, nos volvemos a los gentiles. Nos vamos a los gentiles, dice. ¿Por qué? Versículo 38 y 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. Es una declaración. Los judíos no pudieron ser justificados por la ley porque no pudieron cumplir. En él es justificado todo aquel que cree. Nadie por las obras de la ley puede ser justificado, ni judío tampoco gentiles. La única manera, por la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿para qué sirve el judaísmo? ¿Para qué sirve el legalismo? Luego inicia la iglesia en Antioquía. O sea, Pisidia, Antioquía de Pisidia, iglesia de griegos. Capítulo 14, regresa a Antioquía, termina su primer viaje misioneros. Aunque en el libro de Hechos capítulo 11, los hermanos de Jerusalén
después de haber oído al Pedro glorificar a Dios, entonces el evangelio también a los gentiles supuestamente aceptaron, pero la situación aún no se calmó. Capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ya algunos hermanos visitan a las iglesias gentiles, romanos, o sea, italianos, gentiles, que algunos de Asia, ¿qué les enseñan? Sin algún permiso visitan enseñando: aunque tú has creído en el evangelio, el nombre es Cristo, simplemente con eso es insuficiente. Tienes que circuncidarte, si no, tú no eres salvo. Empezaron a condicionar, aparte de la fe en el evangelio del Cristo, circuncisión, cumplir algunas fiestas, cumplir algunos números de mandamientos. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, con ellos se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. Aquí nosotros podemos ver fuerte el prejuicio. No, aquellos hermanos gentiles simplemente por fe es insuficiente. Ellos han vivido una vida indigna. Lo siento, voy a ser sincero, han vivido como animales. Tan solamente dejarlo así no es bueno. Debemos enseñar, cumplir la ley, algunos mandamientos estrictamente para que lleve una vida digna. Apóstol Pablo y Bernabé, como defensores del Santo Evangelio, se discutieron con eso, pero no pequeña, dice, fuertes discusiones. Imagínense, ¿quién es Pablo? Perseguidor. Eres celoso de la ley de Moisés, de las tradiciones. Pero él, cuando reconoció a Jesús por Cristo, se convirtió. Él totalmente está convencido de que la justificación mediante la fe en Cristo Jesús, no por obras de la ley. Entonces Pablo se discutió con ellos. La discusión no fue pequeña, y hasta que sintió una necesidad de solicitar la primera asamblea general de la iglesia del Señor en Jerusalén. Cuando Pablo y Bernabé subieron a Jerusalén, hubo fuerte discusión. Versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos, fíjense, ya en la iglesia de Jerusalén, ¿qué hay? Sectas. Secta de los fariseos. Supuestamente se convirtieron en Cristo Jesús, pero aún conservan sus ideas viejas, ideas de vidas pasadas. La misma situación sucede en nuestra iglesia. Algunos hermanos que antes de ser salvo era alguien bastante importante, después de haber recibido la salvación, no lo despoja, lo del tiempo pasado lo conserva y trata de aplicar adentro de la iglesia. Finalmente, ¿cómo resulta? Hace una secta dentro de la iglesia. Los hermanos que a él le siguen. Una idea errónea. Una idea. Por eso es muy importante cuando una persona recibe la salvación, reconocer: ahora soy nueva criatura. Lo viejo ha pasado. Antes de conocer a Cristo, ¿quién era yo? No importa. Esa persona terminó y murió. Yo soy nueva criatura. Saber iniciar desde el cero es muy importante. Pero algunos hermanos que antes de ser salvo era alguien, no puede despojarlo. Después de entrar en este camino, aún quiere conservar su título, quiere conservar su propia posición. Empieza a mezclar con alguna filosofía del mundo. Eso es lo que finalmente causa nacer unas sectas.
Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Hasta la fecha de hoy, esta secta es popular. Esa secta en el cristianismo es popular. En muchas iglesias, estas sectas. Desde el púlpito enseña el Señor Cristo la ley, enseña la fe en Cristo Jesús, enseña a cumplir la ley. Esta es secta. Secta. Versículo 6. Después de mucha discusión, Pedro se levantó. Pedro, después de mucha discusión, se levanta. Que dice, testimonia su experiencia, cómo llegó a casa de Cornelio. Pedro tiene que el respeto de muchos judíos importantes porque él era un discípulo amado del Señor Jesucristo. Vamos a ver. Versículo 8. Y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Amén. ¿Cómo purifica el corazón? Por la fe, ¿en quién? ¿En qué? En la redención en Cristo Jesús. Los pecados se perdonan por la fe en la redención del Cristo. Y luego le está el don del Espíritu Santo. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestro Padre ni nosotros hemos podido llevar? Dice la verdad. Pero nosotros no hemos cumplido la ley, no hemos podido. Lo que ni siquiera nosotros hemos podido, ¿por qué carga a ellos? Entonces toda la multitud cayó y oyeron, y Bernabé a Pablo. Ya primero Pedro inició, todos se callaron. Es la verdad. Bueno, tú, circunciso, eres circunciso. Tratas de cumplir la ley. Por cumplir la ley, ¿tú fuiste justificado? No. ¿Cómo tú te fuiste justificado? Por la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué a los gentiles hace diferencia? Tú tienes la razón. Y Bernabé y Pablo empezaron a testimoniar, mientras tanto que anuncian el evangelio a los gentiles, cómo el Señor los acompañó. Ellos otros quedaron más chiquitos. Entonces es la voluntad de Dios. Y luego el presidente de la iglesia de Jerusalén, apóstol Jacobo, se levanta. Vamos a ver. Versículo 13. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió. Ya Jacobo también tiene gran respeto. ¿Por qué razón? Es el propio hermano del Señor Jesucristo. Él tiene muchas anécdotas, mucho acontecimiento con el Señor Jesucristo que ellos no saben. Los discípulos solo pueden hablar de Jesucristo desde cuando ellos lo conocieron. Pero Jacobo puede hablar desde niñez. Entonces, cuando Jesús era niño era así. Desde cuando el niño era diferente. Él tenía gran respeto de los apóstoles hermanos de Jerusalén. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar a ellos pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escritos. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se
aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación y de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene, y cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. ¿Cómo concluye esa primera asamblea? Jacobo, ya resumiendo todos, da una orientación. Así ha dicho profetas, los gentiles también van a ser salvos. Desde el tiempo antiguo dijo, entonces es la voluntad de Dios que los gentiles, Dios no hace diferencia entre el judío y los gentiles. También nuestros hermanos. ¿Qué dice? No les inquiete, no les enseñe a cumplir la ley de Moisés, ni la circuncisión. Además, por la razón de que por donde quiera que ellos estén, también hay sinagoga de los judíos, ellos enseñan la ley para no causar malentendido que nosotros enseñamos contra Moisés. En realidad el cristiano nunca está en contra de Moisés. ¿Es cierto, no? ¿Nosotros estamos en contra de Moisés? ¿Nosotros estamos contra los judíos? En ninguna manera. Pero se puede oír al oído de algunos, como nosotros estuviéramos en contra de Moisés, contra los judíos. No estamos contra Moisés, no estamos contra los judíos. Nosotros en algún sentido guardamos un cariño especial al pueblo judío. Por el motivo de que por donde quiera que ellos estén también hay judíos. Para que no malinterprete, solo vamos a dar una pequeña indicación. ¿Cuáles indicaciones? Versículo 20. Se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado, de sangre. Nosotros tenemos libertad en Cristo Jesús, aunque supuestamente doblamos nuestra cabeza ante un ídolo con un conocimiento, es nada más que una piedra. Bueno, no es idolatría para nosotros, pero para los que no tienen ese conocimiento, ¿cómo nos considera? Idolatras. Bueno, para no causar malentendido a los judíos, apartarse de las contaminaciones de los ídolos de fornicación. Los que no son salvos llevan una vida fornicaria. El sexo en matrimonio es un acto sagrado y limpio. Pero el sexo no puede ser una diversión entre uniones libres. Ese es el pecado. Pecados. Apartarse de fornicación y de ahogado y de sangre. Hizo carta a través de Pablo y Bernabé, envía esta carta a todas las iglesias. Si fuera como el día de hoy, en internet publicamos, con eso es suficiente. En aquel tiempo no, que a pie tiene que visitar a cada entrega la carta, leer la carta. Seguramente con firma de Jacobo, Pedro, Juan y algunos. Uy, firma, no sé. Ellos se decidieron. Versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo en nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de los sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Una recomendación para tener buen testimonios. Así se concluyó. ¿Qué pasa con muchas iglesias de hoy? ¿Por qué enseña la ley? ¿Por qué enseña algunos mandamientos? ¿Sabe cuál es la verdadera razón? No creen en el ministerio del Espíritu Santo. No creen que el Espíritu Santo está vivo.
Los cristianos salvos no solamente reciben la justificación, recibe el sello de Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ministra en su vida. Si tiene algunas costumbres que no le edifica, el mismo Espíritu lo aparta, el mismo Espíritu le enseña, el mismo Espíritu le dirige. Por no poder creer en el ministerio del Espíritu Santo, aplica la ley a los miembros de la iglesia. Incrédulos. Yo trato de anunciar el mismo evangelio de la Biblia, porque estoy seguro, el evangelio que yo comparto, si fuera el mismo evangelio que los santos apóstoles compartieron, que trae el perdón de los pecados, el don del Espíritu Santo, estoy seguro, al momento que una persona se convierta, acepta esta noticia, recibe el perdón de los pecados, en aquel momento el don del Espíritu Santo de la promesa sella su corazón. Amén. Transforma su vida. No le deja hacer su propia voluntad, sino continúa ministrando en su corazón. Hermanos, para finalizar, vamos a concluir. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 17. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Cristo. Algunos de hoy aún buscan contienda y discusión por estas cuestiones. ¿Por qué no guarda el día de reposo? ¿Por qué no guardas algunas fiestas solemnes según la ley? ¿Qué dice la Santa Biblia? Por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Por qué? Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es el Cristo. Todos los días solemnes, días fiestas de la ley, la circuncisión, los mandamientos, son sombra de lo que ha de venir. Eran sombras. Llegó la imagen verdadera de las cosas. ¿Por qué nos sometemos a la sombra en vez de vivir en la misma imagen verdadera? Hebreos capítulo 10, versículo 1. Hebreos capítulo 10, versículo 1. ¿Lo tienen? Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Ya que el libro del Hebreo también, como concordancia de Colosenses, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. ¿Para qué sirve la ley? Tener la sombra, ser la sombra de las cosas que ha de venir. Sombra de los bienes venideros. Yo leo los mandamientos, yo leo Deuteronomio, leo Levítico, Éxodos, Números, pero nunca los leo con la intención de cumplir estrictamente, sino leo para poder
percibir. Detrás de estas palabras, ¿qué es la imagen verdadera? ¿Qué es lo que Dios a mí me quiere transmitir? En la ley percibo muchos corazones tan hermosos de Dios hacia nosotros. Hermanos, mi sincera pregunta a los israelitas, a no todos israelitas, a los judíos ortodoxos de la enseñanza de Moisés. Aunque no sean judíos, los legalistas. ¿En qué momento de la historia los israelitas pudieron cumplir toda la ley? ¿En qué momento por cumplir la ley fueron justificados delante de Dios? ¿En qué momento ellos aceptaron, mientras tanto que un profeta de Dios estaba vivo, los de la misma generación a él le aceptaron su enseñanza que decía que ha de venir el Salvador? Entonces, ya llegamos a una conclusión. El hombre es justificado por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu Santo habita en nosotros. No estamos bajo la ley de Moisés. Tampoco estamos libres, sino, aunque somos libres, estamos bajo la ley del Espíritu Santo. Amén. No solo digan, soy libre, soy libre. Bueno, en algún sentido es la verdad. Pero entiendan bien, si somos libres, no estamos bajo la ley de Moisés. Estamos bajo la ley del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo llevamos la vida? Recibiendo la guía del Espíritu Santo. Les importen recibir la guía del Espíritu Santo. Oír la voz del Espíritu Santo. Entonces, por medio de sus vidas, el Espíritu Santo hará la voluntad de Dios. Dios será glorificado. Sus vidas serán un buen testimonio que edifica a muchas personas. Hoy hasta aquí compartimos.